Sí, realmente para mí también era mucho sobre romper estereotipos. Ujú. Siempre estaba el estereotipo de la mujer superficial que participa en los certámenes de belleza, que no es muy inteligente, que no es muy preparada. Entonces yo quería realmente como tratar de romper un poco el estereotipo. Yo siempre fui muy deportista, trabajé mucho para poder lograr mi cinta negra, logré mi beca para poder estudiar pues con mis estudios completamente pagados en Estados Unidos. Entonces creo que una parte de mí como que quería romper ese estereotipo, demostrar que puedes ser una mujer deportista que hace un deporte, por así decir, rudo, que las mujeres quizás Ujú. no hacen normalmente, que podés haber estudiado, haber sido muy estudiosa, hasta cierto punto la que conocían como la nerdita Del del salón. entonces, que esa persona también podría ser una representante de su país en un certamen de belleza, ya sea nacional o internacional. Hola, bienvenidos a Becoming Her, el podcast donde hablamos sobre cómo convertirnos en ella, que es nuestra mejor versión de nosotras mismas. Les da su bienvenida su host, Estefanía. Aquí, a través de conversaciones informales, este es un espacio donde mujeres siguen aprendiendo, desaprendiendo y eligiéndose a sí mismas cada día. Así que tomen su café y pónganse cómodas. Mi invitada de hoy es Briani Chamorro. Bienvenida, Briani. Gracias, Estefanía. Estoy muy contenta de poder estar aquí con vos en este podcast y es un honor que me hayas invitado. Muchas gracias, Briani. ¿Actualmente en qué estás trabajando? ¿Cuál es tu rol? Sí, bueno, yo trabajo para una empresa de tecnología, trabajo en el área de mercadeo, en growth marketing, que se especializa en todas las técnicas de crecimiento de la empresa. Trabajo para una aplicación de productividad que se llama Todoist y es uno de los task management apps más populares en el mundo. Wow, qué cool. Contanos, Briani, bueno, antes de tu trabajo, antes de trabajar en Growth Marketing, antes de estar en pasarelas en Nicaragua e internacionalmente, ¿quién era Briani? O sea, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu vida universal? Sí. Bueno, lo que fue mi infancia, yo siempre crecí en Nicaragua, siempre fui muy dedicada a mis estudios, mi mamá siempre me inculcó mucho eso, pues el invertir mucho de mi energía en mi estudio, en actividades extracurriculares. Siempre fui de las buenas alumnas del colegio, como poniendo mucha dedicación a lo que eran mis notas. Y gracias a eso y a, pues, a todas las cosas que me inculcaron mis papás, entre los estudios, la disciplina, actividades extracurriculares que tuvieran que ver con la comunidad, tocar instrumentos, con hacer deporte. Gracias a eso también logré mi beca Walton para poder estudiar en University of the Ozarks. Y pues eso, como te dije, fue mucho gracias pues a los estudios, a las actividades que estaba realizando cuando estaba en la secundaria. Y entre esas una de las actividades que me ayudó a formarme bastante fue uno de los deportes que practiqué, fue pues el taekwondo, donde me inculcó mucho la disciplina. El taekwondo y las artes marciales tienen muchos valores, la disciplina, el autocontrol, el respeto y todo esto eran más como actividades que llenaban mi niña interior, entre ellas el modelaje. Entonces estaba entre mis estudios, los deportes que practicaba, el modelaje, que también me daba como un poco de esa felicidad infantil de cuando uno estaba frente a un espejo como niña, te gustaba pretender que eras una modelo, pretender que eras una actriz y este tipo de actividades. Qué bonito, sí. Siento que fue como una mezcla de todo durante tu infancia y en la parte del college también. ¿Cómo lograbas manejar tanto? O sea, no como tan pequeña, ¿cómo lograste manejar todo eso? Hubieron momentos de autoexigencia, de perfeccionismo, cosas que todas enfrentamos en algún punto. Sí, eso que mencionas, la autoexigencia, el perfeccionismo, han sido gran parte de mi vida. No digo que sea algo bueno porque es cierto, hasta cierto punto la autoexigencia y el perfeccionismo te ayudan a lograr muchas de estas cosas. El lograr pues mi cinta negra, el poder tener una beca para estudiar en Estados Unidos, poder participar en muchas de estas actividades, fue gracias a eso, pero también hasta cierto punto la autoexigencia se puede convertir en algo malo para tu cuerpo, para tu mente, ansiedades, situaciones tal vez mentales que no te ayudan a tu crecimiento.
interno y a tu desarrollo. Entonces creo que siempre es como tratar de manejarlo. Para mí siempre me ayudó mucho pues como tener el apoyo de mi familia para poder desempeñarme mucho en estas diferentes actividades, poder tener el tiempo para poder hacer mis deportes. Tal vez hacía 2 horas al día de taekwondo, pero también los fines de semana hacía modelaje y mientras tanto estaba en mi estudio de la secundaria. En lo que era la universidad, también siempre pues muy dedicada y muy ocupada. Todo el tiempo siempre fue como prioridad. Un enfoque también mucho a poder crecer y no necesariamente a dedicarte a tal vez a muchas fiestas, a las partes que tal vez no sintiera yo que realmente aportaban a mi futuro, pero que también siempre es bueno tener un balance. Así que sí, siempre lidié mucho con esa autoexigencia y hasta el momento todavía lo hago, mucha autopresión que también uno tiene que aprender a manejar y a balancear. Sí, totalmente. Siento que es algo que uno no lo puede quitar como de la noche a la mañana, la autoexigencia, porque yo también trabajo mucho con eso. Yo digo, todo tiene que salir súper bien, todo tiene que salir súper perfecto, pero también tengo que aceptar cuando hay cosas que no están en mi control. Me pasa mucho ahora que estoy grabando, que es como hay cosas que no están en mi control. Tal vez el micrófono no sirve, el internet se fue, tal vez la plataforma ya me está limitando el tiempo o algo así. Son cosas que yo digo, no todo puede salir perfecto y es parte como del proceso de ese, como convertirte en la mejor versión de vos misma. Así es, y esa misma presión que ponemos en nosotros, em, tal vez uno está haciendo actividades que realmente uno disfruta y uno desea, pero tanta autopresión al final causa que tal vez termines odiando estas actividades, así que por eso uno tiene que balancear para poder mantener ese deseo por hacer este tipo de actividades que te llenan. Sí, y hablando de la misma como presión a uno mismo, bueno, vos entraste al mundo del modelaje en Nicaragua, creo que si son de Nicaragua y me están oyendo, te pueden reconocer por esa parte. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo cambió tu percepción a vos misma, las mismas emociones? ¿Cómo fue entrar a ese mundo? Sí, bueno, para contarte un poquito, yo entré a ese mundo antes de mis estudios universitarios. Entré más o menos de 12 o 13 años, así bastante Wow. pequeña. Fue más que todo, no necesariamente por el modelaje, sino porque mis papás siempre quisieron que yo aprendiera un poco sobre presentación personal, sobre etiqueta al momento de sentarte en una mesa. Miss Nicaragua siempre tenía una agencia y una escuela de este tipo de social, así que comencé más o menos a los 12, 13 años. Así que comencé más o menos así como muy, como una actividad de diversión. Y ya después de la universidad decidí entrar a lo que eran los certámenes de belleza. Ya en los certámenes de belleza hay un poco, bueno, mucha más presión. Es una competencia, hay mucha más presión, hay mucha más autoexigencia. Todo lo que es el trabajo que uno que tiene que hacer para poder realmente tener un buen desempeño en un certamen de belleza es muchísimo. Yo nunca me lo tomé como un juego, para mí siempre fue un momento de mi vida donde iba a invertir mi tiempo a poder representar a Nicaragua. Y hice mucho estudio, me preparé en clases de comunicación, clases de presencia escénica, actuación, oratoria, todo lo que era físico, nutrición, ejercicio, nada, el tener un entrenador, o sea, realmente fue muchísima preparación. Los certámenes de belleza, así como también, como tienen muchas cosas buenas, y realmente el haber participado en mi Nicaragua, estaba como bien clara de con lo que estaba lidiando, en el contexto en el que estaba y las reglas del juego y de los certámenes en sí. Así que estaba pues adaptándome al contexto, pero para mí siempre fue más que eso, pues más que la validación externa, fue más como el crecimiento a través de una actividad que sabía que me llevaba a mí misma, a los límites, que me llevaba a tomar retos que tal vez normalmente no tomaría, pararme en un escenario y responder una pregunta que no sabía cuál iba a ser y que iba a ser, em, que la respuesta que diera tal vez nunca iba a ser suficiente. Así que sí, creo que eso fue principalmente. Durante todo ese proceso, ¿tuviste como alguna mentoría, algún familiar, alguna persona externa que te ayudó a trabajar como la mentalidad? Influye mucho en esas competencias, como decías, como el qué dirán de las personas. Viéndolo desde la sala de una televisión, la gente juzga mucho y creo que
pues hasta yo estaba en ese escenario en donde estoy viendo un certamen y digo, ay, no, esto no me pareció. O no, yo tal vez lo haría de otra forma cuando yo ni me atrevería a hacerlo, la verdad. ¿Cómo llevaste esa parte? ¿Hubo alguien que te dio como un mentorship, como ayuda para tener una mentalidad tan fuerte? Creo que tuve todo un equipo. Ujú. Unas fotos de este tipo de actividades, pasar ahora a un certamen que sí tiene muchísima más visibilidad, muchísimo más reto, pero ya tuviste como una pequeña entrada y una pequeña vista a ese mundo antes de entrar pues, full y completo. Comprendo. Y ya estando ahí, ¿cuáles eran como, aparte del crecimiento personal, tenías alguna otra meta con el certamen? Si es que viene mucho la parte de ganar, la parte de tener un reconocimiento, ¿cómo fue esa parte? Sí, realmente para mí también era mucho sobre romper estereotipos. Ujú. Siempre estaba el estereotipo de la mujer superficial que participa en los certámenes de belleza, que no es muy inteligente, que no es muy preparada. Entonces yo quería realmente como tratar de romper un poco el estereotipo. Yo siempre fui muy deportista, trabajé mucho para poder lograr mi cinta negra, logré mi beca para poder estudiar pues con mis estudios completamente pagados en Estados Unidos. Entonces creo que una parte de mí como que quería romper ese estereotipo, demostrar que puedes ser una mujer deportista que hace un deporte, por así decir, rudo, que las mujeres quizás Ujú. no hacen normalmente, que puedes haber estudiado, haber sido muy estudiosa, hasta cierto punto, la que conocían como la nerdita Del del grupo. salón. Entonces, que esa persona también podría ser una eh, representante de su país en un certamen de belleza, ya sea nacional o internacional. Totalmente. Y creo que fue una representación bastante impactante. Fue como algo distinto y que inspira a las demás personas, porque no necesariamente eh, se tiene que sacrificar todo para un solo sueño, es que también viene la parte, y se trabaja mucho también la parte emocional, de trabajar primero la prioridad. O sea, si tu prioridad es estudiar, hay tiempo. Si tu prioridad viene el deporte, todavía te queda tiempo. Incluso ser como una imagen, un rostro distinto en esa parte. Sí, yo creo que uno no se tiene que como apegar. En mi caso, por ejemplo, sí decidí hacer el certamen de belleza hasta terminar mis estudios, obviamente, especialmente porque yo Ujú. estaba fuera del país, había ganado mi beca completa y era mi prioridad mis estudios y después decidí, después de ya de ser lo que era mi prioridad, decidí apartar un poco de tiempo de mi vida para poder invertirme de lleno a este sueño que tenía, porque sí, para mí era casi como que todo. Ahorita me dediqué full a mi estudio y ahorita quiero realmente tener un buen desempeño en este certamen, así que me voy a dedicar por completo por 6 meses. De hecho, en los 6 meses más o menos de preparación para el certamen todavía trabajé medio tiempo. Ya una vez que fui a Japón, a Miss International, logré también conseguir muchos trabajos a partir del hecho de que quedé tercera finalista en Japón. Entonces, pude dedicarme por completo, digamos, a mis trabajos y responsabilidades como tercera finalista de Japón, pero ya después de eso también llegó un punto en donde sentí que ya había culminado esa etapa de mi vida y comencé a transicionar. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Fue en Japón que te diste cuenta que ya tenías que seguir adelante, que ya tenías que tomar otro rumbo? Porque me imagino que no fue fácil dejar la etapa del modelaje. Entonces, ¿cómo fue esa parte del proceso? No fue en Japón de hecho, pues fue un momento de mi vida súper bonito, experiencia inolvidable por el lugar donde estaba, por la cultura que experimenté, por las Ujú. actividades del certamen, por las amistades que logré. Y al quedar en tercera finalista, pues tenía responsabilidades y ha sido un logro enorme para Nicaragua, que creo que no sucedía más o menos desde 1969. Wow. Entonces, yo sabía que al regresar a Nicaragua iba a tener bastantes responsabilidades como representante pues, de Nicaragua. Y así fue. Logré trabajar con varias marcas grandes de Nicaragua. Así que tuve bastantes compromisos a partir del hecho de que quedé allá de tercera finalista. De hecho, al momento de quedar de tercera finalista, tuve que quedarme todavía un mes extra en Japón, culminando bastantes de las responsabilidades allá para después regresar a Nicaragua. Y eso no era algo que teníamos planeado, sino que
el día del certamen, de la noche final, yo tenía mis maletas empacadas porque todas las empacábamos, ya que nuestro boleto para regresarnos a nuestro país era el día siguiente. La noche, el top 5 que quedaba, ese día cambiaban el boleto para un mes después por todas las responsabilidades que tenían. Así que Guau. en ese momento era como desempacar otra vez las maletas, ver qué ropa te quedaba para ponerte para todas estas responsabilidades, después de haber estado ya un mes en Japón. Entonces, en Guau. total estuve 2 meses. Entonces, al regresar sí tenía muchas responsabilidades. Ya en la transición comenzó hasta ya mucho tiempo después, por lo menos un año después de haber estado en Japón, fue que yo ya decidí, okey, ya, es hora de comenzar a pensar otra vez en buscar un trabajo, la mayoría de mi tiempo se enfoque más en mi crecimiento profesional versus todas estas responsabilidades y todas estas oportunidades que te salen a partir de haber tenido una buena posición en un certamen. Así que creo que siempre construí como un pequeño puente entre las diferentes etapas de Japón, del momento que pasé, que gané en Japón, ya después transicioné un poco a mi trabajo profesional en mercadeo y comunicaciones, de tal vez pasaba la mayoría de mi tiempo, era 80% de mi tiempo era en mi trabajo versus 20% de mi tiempo, en mi tiempo libre que hacía trabajos de redes sociales, de imagen, de modelaje. Y así poco a poco, creo que el trabajo de modelaje fue disminuyendo, disminuyendo. ¿Cómo se sintió como dejar de ser vista como modelo al marketing? Porque me imagino que la gente tenía la imagen tuya ya de modelo, te veía tal vez en algún lugar y solo se le venía a la mente, ya sea el Miss Nicaragua, el Miss International. ¿Cómo fue como pasar de ser vista? ¿Cómo fue esa transición? Especialmente para vos misma. Sí, creo que especialmente para mí misma, el pasar de esta imagen de certámenes de belleza a lo que era pues mi vida profesional, para mí era algo que realmente ya era necesario. Ya sentía que esa imagen de certamen de belleza ya tenía que dejarla atrás y quería que la gente me viera más por tal vez mi conocimiento, mi parte intelectual, mis conocimientos de mercadeo, poder trabajar con otras empresas, especialmente en mercadeo, en estrategia, no necesariamente en imagen de mercadeo. Claro. Entonces, para mí, pues ya era como algo necesario. Mayoría, pues, de personas en Nicaragua que tal vez me reconocían, todavía hasta este momento, tal vez muchos de ellos todavía dicen: "Ah, esa es Briani, la que participó en Miss Nicaragua". Y me ha sorprendido que tal vez en Nicaragua o hasta fuera de Nicaragua, pues, todavía la gente me reconoce así, y no necesariamente saben lo que estoy haciendo en mi vida profesional. Cual, de cierta manera es como quisiera que la gente supiera más de lo que estoy haciendo en mi vida profesional, porque he logrado tener muchísimos logros que pues, me han tomado muchísimo trabajo, porque fue una etapa muy bonita de mi vida a la que le dediqué mucho trabajo, pero sé que en mi vida hay más, pues hay más, he Claro. logrado muchísimas cosas más, en mi vida profesional he invertido muchísimo tiempo y he tenido unos logros que me han llevado a lograr tener un puesto en una empresa donde soñé trabajar, así que ha sido pues una gran bendición para mí, pero sí creo que de cierta manera nunca te desprendes por completo de esa imagen cuando tuviste un logro de ese tipo en un certamen internacional. Sí, claro. Y más como también viniendo de un país que reconoce mucho esa parte. Eso para nosotros es como un logro súper importante porque es la representación, es como el nombre, lo que pues uno envía como fuera del país y el orgullo que le da a uno después. Y volviendo como a esa etapa de transición, ¿qué hizo Briani? Todo eso de trabajar en marca, estar como ya no en la cámara, pero sino como detrás de escena, como estar en las estrategias. ¿Qué más pasó durante todo ese tiempo? Ya cuando me dediqué más de lleno a mi vida profesional, yo comencé a trabajar en mercadeo y comunicación. Mucho de este mercadeo tal vez era en parte digital, parte más tradicional, como implementando muchas de las cosas que aprendí en la universidad. De cierta manera, también muchas de las cosas que aprendí en el certamen de belleza, porque sí, una de las cosas que tal vez a mucha gente le sorprende es que
todas las habilidades que uno aprende en un certamen como este, especialmente cuando te preparas mucho y tomaste muchas clases, son transferibles al mundo profesional y a mí me ayudaron muchísimo. Entonces, trabajé pues por un tiempo en lo que era marketing y comunicación, y después ya logré pasar a lo que era marketing, pero en el mundo de la tecnología, que es donde estoy trabajando ahorita. Trabajo pues para una aplicación de productividad que te comenté, que es muy Sí, diferente al mundo del marketing tradicional, trabajando para una empresa internacional que es completamente remoto, no tiene oficinas en ningún lugar. Mucho de este marketing y de la tecnología está avanzando tan rápido que es tan difícil mantenerte al tanto pues de las sí, tendencias, de lo que está sucediendo ahorita, especialmente con todo lo que es AI, a vibe coding y a poder hacer mucho de estas cosas que tal vez tienen que ver con coding, pero con directamente con tu trabajo y las necesidades de mercadeo. Entonces, creo que también ha habido una transición entre lo que fue mi vida profesional y el mercadeo en el que trabajé después de salir de los certámenes, que era más pues tradicional, un poco de digital, versus la transición que tuve al mundo de mercadeo, pero en el mundo de tecnología. claro. Totalmente interesante, porque creo que como está el mundo hoy en día y la tecnología y meter todavía el marketing es un reto, es una responsabilidad bastante grande también, me imagino, por los avances y el cómo pues llevar eso de la mano con un trabajo ya internacional es bastante admirable. Sí, creo que para la mayoría de los estudiantes de mercadeo, sí, hay muchos que tal vez escuchen este podcast, es imprescindible pues que comiencen a, a estudiar sobre AI, cómo usar no solamente ChatGPT, sino utilizar otras de las plataformas de los LLMs, pues para poderse mantener al tanto, porque al momento de ya entrar al mundo laboral o no necesariamente de entrar, sino pues al momento de conseguir un trabajo, estas habilidades van a ser requisitos y pues ahora con todas estas herramientas que uno tiene a la mano, todo hace que uno haga su trabajo, que tu eficiencia sea el doble o el triple. O sea, hay que mantenerse al tanto de todas estas tendencias. Y ahora que has como pasado por muchos logros y me imagino que cada etapa tenía una definición distinta acerca del éxito. Ahora, ¿cómo ves vos la parte del éxito? ¿Cómo definís el éxito después de estar en tantas etapas, como el hecho de estudiar fuera, el hecho de tener una carrera en marketing, el hecho de haber estado en modelaje, en todo eso? Sí. Yo creo que para mí en lo personal el éxito siempre ha sido sobre lo mismo. Como te comenté, pues tiene que ver con mucho con retarse a uno mismo, con hacer cosas que normalmente no harías, con el crecimiento, experimentar nuevas cosas, ya viajando, ya sea en tu trabajo, pero creo que es más sobre el contexto de antes. En los certámenes pues tenía como sus propias reglas, propios como maneras de ver lo que realmente es un logro para en un certamen tener un puesto de tercera finalista fue un logro enorme. El poder hacer una buena entrevista siempre era bien visto, siempre había mucha esta validación externa. Entonces me adapté mucho como a ese contexto y a las reglas del juego de ese contexto, y la definición del éxito que había en un certamen de belleza o en modelaje versus ahora que también es sobre crecimiento, es más como el crecimiento intelectual, el poder crecer en mi profesión, mis habilidades en tecnología, en mis habilidades en inteligencia artificial. Entonces es siempre sobre crecimiento, estabilidad financiera, asegurarme que la vida que estoy construyendo está alineada con lo que yo quiero para un futuro, poder construir algo que sea sostenible a medida que pase el tiempo y el poder también tener como paz interna, sentir que estoy trabajando para tener más libertad en un futuro y también pensando mucho en mi futuro, que lo que estoy trabajando ahorita me va a ayudar a construir ese futuro que yo quiero, versus lo que era antes, que tal vez era mucho sobre validación externa, pero sí tenía mucho ese aspecto de crecimiento que siempre me ha llevado a mí
a lograr cosas, a seguir sueños, a experimentar nuevas oportunidades. Entonces siempre está mucho detrás ese crecimiento y eso de retarme, pero siempre como cambiando el contexto. Wao, me gusta mucho esa definición y creo que la voy a aplicar también. ¿Hay algo más que te gustaría añadir, como alguna lección, algún consejo que te gustaría compartir con otras personas? Sí, creo que una de las cosas es que el trabajo duro siempre es mejor que el talento. Está esa frase pues en inglés que dice hard work beats talent. Pues eso lo he visto mucho en mi vida. En los diferentes contextos, como te comentaba, en los certámenes de belleza, con todo el trabajo duro que yo hice, tal vez, por ejemplo, por mi estatura, mucha gente pensaba que no iba a lograr un puesto en un certamen, pero por toda esa preparación que yo tuve, los jueces, el jurado en Japón, pues logró ver mi preparación y el tipo de representación que hice para mi país. Entonces logré mi objetivo, bueno, por lo menos logré tercera finalista, que no había sucedido en muchísimos años, pero también en el mundo profesional, mi trabajo, de trabajo duro, pues logré el puesto que tengo, que jamás me voy a parar en un escenario a hacer esto en mi casa, pero creo que eso te lleva a otros lugares, a otras oportunidades y a demostrarte a vos mismo em, que sí podés, que te van a salir más oportunidades de ese logro que tuviste, que aunque tal vez no sea un logro así como visto externamente como algo grande, si es algo que vos tal vez pensaste que no podías hacer o que fue un gran reto para vos mismo porque nunca has experimentado algo así. Creo que todas esas siempre son logros que uno, siempre ser agradecido también con todo, con las personas que te apoyan, y agradecido con la vida, pues por las oportunidades que siempre te presentan, porque creo que el agradecimiento también es una de esas cosas que trae más, que trae más Total, oportunidades, que trae más oportunidades para ser agradecida y siempre agradecida también con las personas que te apoyan, pues, y que creen en vos, porque mucha gente también en mi caso, pues no lo. claro. Todos creo que pasamos por esa etapa, hasta tu misma gente cercana, como a veces como no te apoya o no cree y después pasan grandes cosas y ni se lo creen tampoco. No, a mí para el certamen mucha gente decía como Ujú. no va a llegar a nada, vas a quedar, como dicen en los certámenes, siempre dicen cómo se va a quedar aplaudiendo, pero una vez que logré el puesto, yo siempre supe que ya iba a quedar, y lo que decían antes, pero bueno, uno siempre tiene que creer en uno mismo por eso. Sí, también uno va logrando cosas desde el silencio. Es algo impresionante cuando la gente no cree, cuando la gente piensa que no está pasando nada, no está haciendo nada, la gente dice no se está preparando. Al contrario, creo que desde el silencio viene como a veces lo más poderoso, que es la preparación, el cambio, la mentalidad distinta. Uno empieza como a buscar gente que de verdad sí crea y sí te apoye y diga si puede llegar como a grandes cosas, si pueden pasar grandes cosas. Así es, y creo que pues no necesariamente hay que pensar en esto como en mi caso, que fue tal vez en ese caso un certamen, pero también en otras etapas de mi vida es crecimiento interno, como trabajar en las cosas que a uno le faltan internamente, tal vez limitantes que uno se pone en la mente, ir a terapia. Creo que, por ejemplo, ir a terapia es muy importante. La mayoría de las personas tenemos algo en que trabajar, aunque tal vez Sí, algunas personas crean que ir a terapia es para personas que tienen problemas grandes. Creo que no, creo que todos lidiamos con cosas en nuestro día a día que podría beneficiarnos ir a terapia porque, sí, el crecimiento, pues, y las oportunidades a veces vienen de cambios internos que uno trabaja porque no suceden mágicamente. A veces sí pueden suceder por experiencias que vivimos, pero creo que ese trabajo interno también es muy importante, ese trabajo silencioso, porque eso también es lo que te va a ayudar a llegar a oportunidades, un cambio en tu vida, a llegar a ser feliz si no lo sos. Creo que también hay mucho trabajo interno que muchas personas deberían de hacer también. totalmente. Hasta en la terapia, a pesar que uno a veces llega y dice, no, estoy bien, el hecho de que te ayuda hasta a cambiar la mentalidad, de ver algunas cosas, de ver los pequeños detalles, de ver cómo uno se mira a uno mismo y cómo eso va reflejando tus relaciones con el resto, hasta en esa parte afecta totalmente. Y tienes toda la razón ahí, sí. Sí, y la terapia te puede ayudar. O sea, si hay personas que tal vez no piensan que en su vida personal tienen que trabajar en algo, pues también te ayuda en la parte profesional, te ayuda Sí, a trabajar ciertos
traits, digamos, de personalidad que te pueden ayudar a abrirte a más oportunidades profesionales, a poder trabajar mejor en pues, con tu equipo de trabajo. O sea, realmente creo que ese trabajo silencioso también es muy importante, como vos mencionabas. Así es. Bueno, ¿hay algo más que te gustaría añadir antes de cerrar? No, creo que, pues como vos mencionaste, me alegra mucho como poder compartir sobre mi experiencia en los certámenes, pero también todo lo que ha sucedido en mi vida después de eso y los Sí, logros que he tenido también como en mi vida profesional, para no quedarme solamente con esa identidad. Y creo que es importante que todos sepan que no te tenés que apegar a una sola identidad en tu vida. Lo que fuiste en tus 20 o sueños que lograste en tus 20, pues pueden haber sido una etapa y así como yo, pues ya como que quedó en mis 20 y estoy como muy enfocada en otra etapa de mi vida, en mi vida profesional, en mi crecimiento interno también, en esta etapa de mi vida. muchas gracias, Briani, por haber estado aquí en el episodio. Te agradezco y te admiro un montón. Muchas gracias. Gracias. Gracias por compartir este tiempo con nosotras. Si disfrutaste este episodio, no olvides seguir el podcast y compartirlo con una mujer que está convirtiéndose en su mejor versión. Si quieres que tu historia sea compartida, puedes escribirnos a becomingherpodcast29@gmail.com. Nos vemos en el próximo episodio.